a conectar, tan pronto me vuelva a reconocer la señal, incluso me muevo dentro de la casa buscando donde hay mejor señal. Entonces, no se preocupen, así como ahora se me fue temporalmente la conexión, por si la vuelvo a perder, estoy aquí. Espérenme nada más que en unos lapsos de segundos ya voy a volver a conectar. Eso por un lado. Segundo punto, están haciendo un recapado enfrente de mi casa y empezaron justo enfrente de mi casa el día de hoy. Si escuchan un ruido que parece que está vibrando todo un terremoto, es la máquina trabajando enfrente de mi casa. Así que ya les comento qué va a ser el ruido extraño que por ahí pueden llegar a escuchar el día de hoy. Bueno, esos eran avisos parroquiales antes de que inicie nuestra hora propia de dar la clase. Nos falta un minutito. También comentarles que en las condiciones, no, ahora gracias a Dios todavía no se escucha. Es comentarles que en las condiciones en las cuales nos encontramos, no sabemos si vamos a tener la oportunidad de tener nuestro cuarto examen parcial en carácter presencial, el que estaba fijado para noviembre. Aún no sabemos si se va a poder dar de manera presencial. Entonces ya prepararles, comentarles a ustedes y también socialicen con sus respectivos compañeros. De hecho, que va a salir un informe oficial de la institución que aún se está trabajando porque falta aproximadamente un mes y medio, pero nada más indicarles ya a ustedes que están haciendo todo el proceso, no, tampoco así. Están haciendo el proceso de ir estudiando todas las asignaturas correspondientes. Se puede dar la posibilidad de rendir ese cuarto examen parcial, el que sería el segundo parcial de antes, el de 36 puntos, que rindamos en un formato virtual con una extensión de tiempo. Es decir, como tiene que ser globalizador, es como un prefinal. Va a abarcar todos los contenidos y van a necesitar más tiempo. También en eso decirles de que se puede dar la posibilidad de tener un importante componente teórico en la evaluación. ¿A qué me refiero con el hecho de componente teórico en la evaluación? De que si ustedes conocen la teoría o los fundamentos teóricos relacionados con química, van a poder relacionar los ejercicios. Se puede dar la posibilidad de que no sea un examen como el que alguna vez hayan tenido que poder enfrentar en química o incluso en otra asignatura, que es más que nada resolución de ejercicios, sino que tengan que hacer un análisis teórico del ejercicio, no el cálculo. Se les puede dar un cálculo y a partir de ese cálculo ustedes tengan que identificar cuál fue el agente reductor, cuál fue el agente oxidante, o puedan tener que identificar cuál es el número estequiométrico que acompaña una determinada sustancia. Prepararles ya de que se puede dar esa modalidad de examen. Por eso, les quiero invitar a todos. El próximo jueves vamos a tener un formulario que va a ser una prueba, una simulación, por decirlo así, de lo que va a ser la tercera evaluación parcial virtual, que yo sé que varios de ustedes ya no lo van a tomar porque ya no lo necesitan, ya están con buenas puntuaciones, pero el formulario en modalidad evaluativa que voy a disponibilizar el próximo jueves, sí me gustaría que la gran mayoría lo pueda hacer. Va a ser un formulario autocorregible, es decir, a diferencia de lo que son las evaluaciones parciales, ustedes terminan el formulario y ya van a tener automáticamente la retroalimentación desde el form, le va a llegar al correo de manera automática, porque como no tiene puntuación, la finalidad es que ustedes practiquen el mecanismo evaluativo. Va a ser un test de carácter teórico justamente para que ustedes puedan practicar y enfrentarse a cómo es el planteamiento teórico. Entonces, así va a ser el formulario que yo les voy a disponibilizar el próximo día jueves. Ese formulario no va a estar temporalizado. Es decir, yo no les voy a poner una fecha de inicio y una fecha de fin.
pero sí me gustaría que cada uno de ustedes pueda decir, yo voy a empezar a hacer el examen, solo por dar un ejemplo, el jueves, como no tenemos videoconferencia, de 2 a 3 o de 2, empieza a las 2. Ustedes marquen, ya sea en el celular o fíjense, anoten, apunten en un lugar qué hora empezaron y qué hora terminan su evaluación. Pero tómense el trabajo de hacer bien pensando su evaluación. Entonces van a conocer también cuál es el tiempo promedio que les lleva a resolver esa evaluación, ese formulario en una modalidad teórica. Entonces es una invitación para todos y de esa manera ustedes van a poder probarse en esa dinámica evaluativa que puede ser una de las propuestas de evaluación. Sí, pero no se les va a dar 6 horas para lo que va a ser la evaluación cuando ya tenga una finalidad sumativa. Se les va a dar como máximo de lo que hasta ahora se estuvo hablando, 2 o 3 horas dependiendo de la naturaleza de la asignatura. Pero no se les va a pedir que resuelvan un ejercicio. Eso es justamente lo que a mí me gustaría que ustedes se prueben en, en la evaluación que voy a proponerles el siguiente jueves. Se les va a dar un caso y el caso va a estar resuelto. Ustedes van a tener que interpretar algunos aspectos que se les piden de eso que visualizan. A eso es lo que nosotros le llamamos componente teórico. Es como que yo les dé un ejercicio de redo totalmente resuelto, yo les subo a la imagen del ejercicio y les pregunte, viendo ya la resolución, cuál fue oxidante, cuál fue reductor, cuál es el número estequiométrico del agente oxidante que balancea la ecuación. Entonces son formas distintas de preguntar, pero que ustedes visualizando nada más lo que tienen en pantalla van a poder responder en una modalidad de selección múltiple. Entonces, no estarían invirtiendo el tiempo en la resolución numérica, en el cálculo matemático, pero sí van a tener que aprovechar el tiempo en la interpretación de esos resultados. Y eso sí me gustaría que prueben y que puedan identificar el tiempo siendo bien realistas de cuánto les lleva para ir ajustando también ustedes su propio proceso de lo que es ejecutar la evaluación, porque cada uno rinde de manera distinta. Hay personas que rinden rápido, marcan todo, porque es un mecanismo de pensamiento que tienen y terminan el examen. Hay personas que van a revisar 2, 3 veces y de repente no van a terminar el examen de tanto que revisan un ejercicio. Entonces, cada uno prueben con ese test, con ese formulario que no es sumativo, para poder entender cuál es la mejor manera en la cual ustedes podrán hacer frente si es que nos vamos a tener que encontrar con ese cuarto parcial presencial a una modalidad a distancia. Y ya lo que va a ser la evaluación final dependerá de cómo estamos avanzando también en todo este tema de pandemia. Hasta ahora se habla de, no sabemos si va a ser virtual, no sabemos si se va a pasar para el año que viene. Todavía estamos viviendo una incertidumbre que va a depender de cómo se manifieste el número de casos y también el número de muertes en este último mes, ¿verdad? En el mes de septiembre. Y yo creo que eso va a servir también de información, más los informes sanitarios a la institución para tomar las medidas correspondientes. Profe, Y te escucho, Rey. la opción que yo veo que no es para nada viable es el de, ¿cómo se dice? El de pasar para el año que viene. Tipo, si va a pasar para el año que viene, tenemos que dar todito de nuevo. En realidad, lo que se estaba pensando en el caso hipotético de que pase para el año que viene es que rindan los finales en enero o en febrero, antes de iniciar el siguiente semestre, por decirlo así. Que es algo que se piensa, pero también no se sabe, o sea, no hay ninguna decisión tomada. Puede ser de que de aquí a, ¿cómo pico te vas a olvidar todo, Gustavo? Puede ser que de aquí a un mes se levante y se pueda rendir, o que se pueda rendir en tandas, por decirlo así, en el sentido de que en nuestro caso Ayolas tenemos el aula magna, en el cual haciendo un distanciamiento social
podríamos rendir en dos grupos. Ejemplo, no sé, un grupo va a rendir de 2 a 4 de la tarde porque hasta ahora solamente podemos permanecer 2 horas en la institución y después el otro grupo, no sé, que rinda de 4:15 a 6:15. Ese tipo de mecanismos también se están pensando en el rendir por grupos para mantener todo el distanciamiento físico correspondiente como medida sanitaria. Entonces, aún está en debate, aún no se sabe nada. Yo les estoy preparando para el escenario más cercano, que es el segundo parcial, vale, el cuarto parcial, ¿verdad? Pero que sería el segundo que suma 36 puntos, que podría darse así como estamos en una modalidad virtual en el estacionamiento. Y sí, y se descuidan y se puede ver la posibilidad de cómo se van haciendo las diferentes evaluaciones. Entonces estamos pensando y analizando todas las posibilidades, sobre todo la parte directiva de la institución. Y nosotros desde la visión de profesores buscando lo que va a ser también más eficiente para cada uno de ustedes. Bueno, esos eran avisos generales, avisos parroquiales, todos invitados a hacer la evaluación formativa del próximo jueves y iba a ser solamente sobre este contenido de esta tercera parte, desde la parte de cinética, equilibrio y hoy que vamos a ver introducción a la química orgánica. No va a ser globalizador el formulario que yo les voy a poner el jueves, pero sí ya les va a servir para interpretar la naturaleza de la evaluación cuando a ustedes se les presenta un resultado y se les pide que interpreten a la luz de lo que están visualizando. ¿Alguna pregunta, consulta hasta aquí que yo les pueda responder? O sea, tipo, no me pregunten qué va a pasar dentro de un mes porque eso solo Dios sabe. Bueno, creo que ya les dije también todo lo que yo como profe les puedo decir. Solo Dios basta a sí mismo. Estamos en esa situación de que Dios es el que ilumina nuestro camino y nos ayuda a estar bien cada día. Bueno, entonces estamos cerrando nuestro capítulo de, de química general en este año bastante atípico. Este contenido muchas veces ya no se desarrollaba, se les daba más que nada materiales de lectura, pero vamos a aprovechar la dinámica que tenemos con virtualidad y vamos a estar hablando hoy de introducción a la química orgánica, que es el último capítulo que corresponde a nuestro programa de estudios. Entonces cerramos nuestro contenido con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Todavía no subí los materiales de introducción a la química orgánica, pero voy a socializar con ustedes, además del material, unos videos que sirvan de referencia también para interpretar este capítulo. Sí, este contenido es teórico. De por sí hablar de química orgánica, más que nada se ve la parte conceptual teórica. Sí hay un breve material de resumen que sí ya le subí, que está en la parte de bibliografía, pero le voy a subir algunos videos explicativos también de química orgánica. Iniciamos entonces hablando de química orgánica, que también recibe el nombre de química del carbono, porque el principal elemento sobre el cual se construye la química orgánica es el elemento carbono, que puede formar una gran cantidad de compuestos y principalmente cuando hablamos de química orgánica nos referimos a diferentes compuestos químicos donde el principal elemento es el carbono, pero que va a estar acompañado de elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno y los halógenos, el cloro, el yodo o el flúor. Esos son los principales elementos que encontramos en la química orgánica. Estas combinaciones pueden dar lugar a complejos y diversos compuestos, muchos de ellos que reciben el nombre de cadenas largas porque son numerosos carbonos unidos unos con otros y pueden formar también anillos. Llamamos anillos a aquellos compuestos químicos que forman una estructura geométrica que ciclan, que forman un ciclo y que pueden tener también enlaces dobles y enlaces triples.
que vamos a ver ahora es el fenómeno llamado hibridación, que es propio de la dinámica del carbono como elemento. Y aquí nada más les puse que a modo de ejemplo una cadena que tiene 30 átomos de carbono y 62 átomos de hidrógeno puede formar 4000 compuestos distintos. Eso para conocer la dinámica de cómo está funcionando el carbono. Está encendido mi micrófono. ¿Ahí me escuchan? Hola. ¿Me pueden escribir? Sí, bro, se Ok, escucha, se escucha. ok, no como pensé que ahí me escribieron. Sí, entonces sí me escuchan. Bueno, continúo. Estamos iniciando química orgánica o química del carbono. Cualquier cosa me avisan. Entonces, ¿qué diferencias principalmente hay cuando nos ponemos a analizar aquellos compuestos orgánicos y aquellos compuestos inorgánicos? Todo lo que estudiamos antes del día de hoy principalmente eran compuestos de características inorgánicas, es decir, que estaban formados por cualquier elemento que se encuentra en nuestra tabla periódica. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, que vamos a conocerlos el día de hoy, principalmente van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los elementos principales de la química orgánica. ¿Me están escuchando ahí? Porque algunos me dicen que Sí, no me profe, están te escuchando. escuchamos, pero un poco despacio nomás. Ok. Profe, yo te escucho tipo así hace, no sé si es mi parando de mi computadora, pero ya probé ya y suena bien. Y puede ser, en realidad, ¿saben qué es más bien? Mi conexión, más que el auricular. Déjenme un poco probar sin el auricular a ver si me escuchan mejor. Ahí, ¿cómo me escuchan? Fuerte y clara, profe. Ok, ahí sí mejor. Ahí cambié, o sea, en realidad ahí me quité el auricular. Entonces, por eso creo que funciona mejor. Ahora sí, si llegan a escucharle a la máquina enfrente de mi casa o mi chipabarrero, van a odiar ese sonido. Continuamos. Estamos hablando de la diferencia entre los compuestos inorgánicos y los orgánicos, además de los constituyentes. En los enlaces o en los compuestos inorgánicos predominaban o predominan los enlaces que son iónicos. También hay enlaces covalentes, pero sin embargo en los compuestos que son orgánicos, el principal enlace que existen entre los diferentes compuestos es el covalente. Otra diferencia es la solubilidad. Los compuestos inorgánicos son solubles en solventes como el agua, sin embargo, los orgánicos son solubles en solventes no polares o lo que conocemos también solventes como el benceno. La conductividad eléctrica es mucho más efectiva en los compuestos inorgánicos, mientras que los compuestos orgánicos no conducen la electricidad cuando están en disolución. El punto de fusión y de ebullición también es más bajo en los compuestos orgánicos. Son menos estables los orgánicos versus los inorgánicos y las estructuras de estos compuestos orgánicos son más complejas comparadas con los compuestos inorgánicos. Las reacciones orgánicas son más lentas y la isomería, que es un proceso, un fenómeno químico del cual vamos a estar hablando también el día de hoy,
es más común en los compuestos de naturaleza orgánica. Entonces, para conocer un poco las diferencias entre estas dos dinámicas de compuestos en el mundo químico. Y el primer concepto del cual vamos a estar hablando es el concepto de la hibridación. Recuerdan que nosotros habíamos estudiado cuando vimos configuración electrónica del átomo que teníamos diferentes orbitales y habían orbitales que podían alojar 2 electrones, que era el orbital S, teníamos el orbital P que podía alojar 6 electrones, teníamos el orbital D y el orbital F. ¿Qué ocurre con el carbono? El carbono es un elemento que tiene la característica química de que se puede hibridar. En él se puede dar un proceso de hibridación. ¿En qué consiste esta hibridación? Consiste en que se pueda dar una mezcla de orbitales atómicos puros, esos que conocíamos, S, P, D y F, para formar lo que vamos a conocer como orbitales híbridos. El primer ejemplo que vemos aquí arriba, que dice hibridación sp3, ¿qué pasa? Pasa que yo tengo en el orbital S del segundo nivel, en el 2s, tengo 2 electrones y luego tengo un electrón en el orbital 2p y otro electrón en el segundo orbital 2p. ¿Qué ocurre cuando se da la hibridación sp3? Esta imagen que ustedes están viendo aquí arriba es cuando yo escribo una configuración electrónica pura. Sin embargo, ¿qué pasa con el carbono? Con el carbono pasa que, como vemos en la figura de abajo, uno de los electrones que estaba en ese orbital 2s, que como ven aquí arriba tenía 2, va a saltar al tercer espacio del orbital p. Y este proceso en el cual el 2s va a quedar con un solo electrón y su otro electrón va a pasar al orbital p, es el proceso que recibe el nombre de hibridación. Y este es un proceso que se da en el elemento carbono y que va a dar origen al concepto de los tipos de enlace del carbono. Cuando el carbono forma esta hibridación, que se llama sp3, vamos a fijarnos aquí abajo, que uno del orbital S pasa al ese espacio, ese tercer espacio vacío, se forma la hibridación que se llama sp3 y forma un enlace sencillo, como vemos aquí abajo, entre 2 carbonos entre sí. Otro tipo de hibridación que también se puede dar es la hibridación 2sp2. ¿Qué pasa en este caso? Que también un electrón del orbital 2s va a pasar al orbital 2p, pero ¿qué sucede? 2 de esos espacios del orbital p se van a unir al orbital s y uno de esos espacios del orbital p va a quedar libre. Esta hibridación se llama 2sp2 y va a formar lo que en la química del carbono, la química orgánica, conocemos como el enlace doble. Es decir, van a haber 2 enlaces que unen a un carbono. Y una tercera forma de hibridación que se puede dar es nuevamente un electrón del orbital S va a pasar a ese orbital vacío del orbital p, a ese espacio vacío del orbital p, y se van a dividir de la siguiente manera. Un espacio del orbital p queda con el orbital s y los otros 2 espacios del orbital p quedan juntos. Esta hibridación recibe el nombre de 2sp y va a formar lo que se conoce como el enlace triple de un carbono. Recordemos que el carbono tiene valencia 4, entonces se puede unir con 4 diferentes elementos o puede formar 4 uniones. Por eso que existe la posibilidad de tener el enlace simple, el enlace doble o el enlace triple del carbono. En el caso del enlace simple, se une con otro elemento carbono y quedan
tres posibles uniones que pueden ser otros compuestos. En el enlace doble utiliza dos de sus uniones con otro carbono y quedan dos libres para unirse con otros elementos. Y en el caso del enlace triple utiliza tres uniones con otro carbono y queda uno libre para unirse con otro elemento. Y el principal elemento con el cual se va a unir el carbono va a ser el hidrógeno, como vamos a ir viendo a continuación. Entonces, los principales compuestos que se nos van a formar en el mundo de la química orgánica reciben el nombre de hidrocarburos. ¿Por qué hidrocarburos? Porque son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Y estos hidrocarburos pueden estar en una cadena abierta, es decir, una larga cadena de carbonos unidos unos con otros, o pueden estar en cadena cerrada cuando están formando, están unidos, se cierra la cadena de carbonos en un determinado momento y forma un ciclo, una forma geométrica. Los que son de cadenas abiertas reciben el nombre de alcanos, y alcanos por el hecho de que están unidos por enlaces sencillos entre los diferentes carbonos y responden a esta fórmula molecular. N, el número N o el subíndice N que acompaña al carbono me indica el número de carbonos presentes. Es decir, yo puedo tener C sub 2. Me indica que el alcano, el hidrocarburo alcano, va a tener dos carbonos unidos con hidrógeno, y el número de hidrógenos va a estar dado por la multiplicación del número de carbonos por 2, que sería 2 por 2, 4, más 2, que sería 6. Esta es la fórmula para identificar un alcano. Entonces, si yo tengo un compuesto con dos carbonos, le van a acompañar 6 hidrógenos. Siempre el carbono en los alcanos va a tener un enlace simple. En los alquenos va a tener un doble enlace y la fórmula va a estar dada por C sub n H2n. Voy a tener el doble del número de carbonos en el número de hidrógenos, y en los alquinos, en los cuales voy a tener enlaces triples, voy a tener el doble del número de carbonos menos 2. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Y los que son de cadena cerrada pueden ser cíclicos, que son aquellos que forman diferentes figuras geométricas, o aromáticos, que son aquellos que responden a una formación específica, que es el anillo bencénico. Es un anillo que forma una estructura de 6, que tiene 6 elementos, un hexágono, formando dobles enlaces. Lo vamos a ver también. Entonces, así conocemos a los hidrocarburos. ¿Cuáles son las fórmulas químicas que ustedes van a identificar cuando tienen un hidrocarburo? Una de ellas recibe el nombre de fórmula semidesarrollada, que es cuando se escribe, como están viendo aquí, CH3, CH2, CH3, se escribe el número, o sea, el carbono con el número de hidrógenos que le acompaña a cada uno de ellos. Ese es el concepto de la fórmula semidesarrollada. Y la fórmula estructural es cuando se grafica sin escribir el número de hidrógenos que está presente, solamente se grafica la estructura. Como ven en esta primera imagen, en donde la fórmula desarrollada es CH3, CH2, CH3, la estructural es directamente esta línea, digamos, truncada, que es como un techo de una casita, que es lo que me indica la fórmula estructural. Cada punto me indica un carbono. Y como ven, no me indica cuál es el número de hidrógenos que la acompaña. Ese es el concepto de la fórmula estructural. ¿Cuáles son los tipos de carbonos? Acá justamente vamos a conocer cómo se puede comportar el carbono, y puedo tener 4 tipos de carbonos. Recordemos siempre que el carbono tiene valencia 4, es decir, se puede combinar con 4
distintos elementos o compuestos. En este primer caso que vemos aquí arriba, el carbono primario es el que está unido a un solo átomo de carbono, como esta cadena lineal, CH3, CH2, CH3. Este es un carbono primario porque está unido a un solo carbono. Después está unido o tiene las otras valencias unidas a hidrógenos. El carbono secundario, que es el que tenemos aquí, el que está en un color rojo, es el que está unido a dos átomos de carbono. Como ven, aquí está unido al átomo de carbono CH3. Profe, profe, ¿puedo explicar el primario otra vez? Sí, el primario, en este caso, es el que está de color rojo. ¿Por qué es primario? Porque está unido a un solo carbono. Como ven, este carbono está unido a 3 hidrógenos y a un carbono. Ese es el primario. No pillo eso porque veo 13 ahí. No, fíjate solamente aquí, CH3. Este rojo está unido, tiene valencia 4, Ah, está unido a 3 hidrógenos y a un solo carbono. sí. Cuando ustedes ven que está unido a un solo carbono, su carbono es primario. ¿Y por qué el que está en azul no se considera nada? No es que no se considera nada. El que está en azul en este caso es uno secundario, Ya. que es el que vamos a ver aquí, que cambia de color, justamente para que puedan ver ese cambio. ¿Ven? Ese que está en el medio, el que acaba de comentarnos el compañero, CH2, ese carbono está unido a dos carbonos, porque está unido al carbono que está a su izquierda, el que ustedes leen CH3, y está unido al que está a su derecha, que también es un CH3. Cuando yo tengo un carbono que está unido a otros dos carbonos y sus otras dos valencias está unida a otro elemento, que en este caso es el hidrógeno, en ese caso es un carbono secundario, cuando se une a dos carbonos. Miren el de abajo para ver si les puede ser un poco más explicativo. El terciario. El terciario es el que está unido a tres carbonos, que es el que está en el medio, el rojo. Siempre el rojo es el que me está dando el ejemplo de mi tipo de carbono. Aquí tengo un carbono unido a tres carbonos y la tercera valencia que le queda libre se une a un hidrógeno. Y en este caso el cuaternario es el que tiene sus cuatro valencias, sus cuatro posibilidades de enlace unidas a cuatro átomos de carbono. Entonces, cuando hablamos de tipo de carbono y decimos que es primario, secundario, terciario, cuaternario, es en función a cuántos carbonos están unidos en esa cadena. Esos son los tipos de carbono, a cuántos otros carbonos está unido. Aquí vamos a ver un ejemplo para identificar también los tipos de enlace. Vemos primero, en este caso A, si se fijan, tengo CH3, CH2. Cuando yo tengo, acá ustedes ven una sola rayita que une a este carbono, que está unido a tres hidrógenos, con este otro carbono, que está unido a dos hidrógenos. En este caso, el tipo de hibridación, como ya habíamos visto inicialmente, era sp3. El tipo de enlace es sencillo y tengo un carbono primario porque está unido a un solo carbono. Lo mismo está en el ejemplo B, este carbono. En el carbono B yo tengo acabamos de ver, el carbono B es el que está en este recuadrito. Está unido a ¿cuántos carbonos? A 4. Entonces, como está unido a 4 carbonos, el tipo de carbono es cuaternario, pero los enlaces con todos ellos son sencillos. Ninguno tiene un doble enlace. Recién en este tercer ejemplo, en el número C, yo tengo un doble enlace en un carbono de tipo secundario. ¿Por qué secundario?
porque este carbono del ejemplo C está unido a este carbono y al siguiente carbono. Solamente a 2 carbonos está unido. En el caso del D, que tenemos aquí en el extremo, donde termina el que está unido al cloro, tengo un triple enlace en el caso D. Si están fijando, tengo un triple enlace. Y en el caso E tengo un doble enlace y en el caso F también tengo un triple enlace. Esta es la estructura que puede volverse bastante ramificada conforme a cómo se van desarrollando los compuestos. Esto es para que vean el nivel de complejidad con el cual se pueden ir formando los compuestos de naturaleza orgánica. El otro fenómeno que habíamos dicho, Profe, sí te escucho, profe, te escucho. ¿por qué el D era primario? El ¿Por qué D, el D es primario? el D es primario porque el D es la unión de este carbono con un solo carbono, ¿ven? Porque este con el que está unido a su derecha es un cloro, entonces está unido a un solo carbono. Cuando está unido a un solo carbono siempre es primario. Este que está Gracias, aquí al profe. lado, sí, este que está aquí al lado confunde, sí, pero en realidad este que está aquí al lado no es un carbono, es un cloro. Entonces está unido a un cloro y a un carbono. Y cuando se une a un solo carbono, le llamamos primario. Profe, Sí, te escucho. entonces mirar abajo, arriba y los costados, ¿verdad? Tenés que mirar a los 4 lados. Esa es la característica del carbono. A la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Siempre. Ya, ya, Esa ya. es una característica que ustedes van a tener que tener siempre en cuenta cuando le van a analizar al carbono. Bueno, el otro fenómeno que también tienen que tener en cuenta con el carbono es la isomería. Yo puedo tener lo que se llama la cadena normal del carbono. La cadena normal es cuando no tiene ningún tipo de ramificación. Y el otro tipo de cadena recibe el nombre de cadena ramificada. En estos dos ejemplos que están viendo aquí, ustedes pueden tener el mismo número de carbonos y el mismo número de hidrógenos, pero uno de ellos puede ser una cadena normal y el otro una cadena ramificada, y entonces ya hablamos de que esos compuestos entre sí son isómeros. Entonces, ¿cuál es el concepto del isómero? El isómero son aquellos compuestos que tienen mismo número de carbonos y mismo número de hidrógenos, pero diferente cadena. Es decir, uno puede ser normal, el otro puede ser ramificado e incluso las ramificaciones pueden ser diferentes. Entonces, esos compuestos entre sí son isómeros porque van a tener mismo número de carbonos, mismo número de hidrógenos, pero cómo están organizados en el espacio es diferente. Uno es ramificado, otro es normal, o las ramificaciones pueden ser distintas, entonces son isómeros unos con otros. Siempre lo importante es ver el número de carbonos y el número de hidrógenos para identificar si estoy ante la presencia de isómeros o no. Y ahora vamos a verle a los diferentes compuestos. El primero que habíamos dicho, los alcanos, tenían enlaces sencillos unos con otros, por eso se les llama también hidrocarburos saturados. Cuando yo tengo enlace simple o enlace sencillo, se le llama también enlace saturado. Habíamos visto que esta es su fórmula general, C sub n, n es el número de carbonos y H2N más 2 es el número de hidrógenos. Acá incluso ustedes tienen las fórmulas del carbono 1 al carbono 4, la fórmula molecular. Esta fórmula general también recibe el nombre de fórmula molecular.
la semidesarrollada, que es cuando escriben el carbono y el número de hidrógenos que le acompaña, y los nombres. ¿Cómo yo voy a formar el nombre? Con unos prefijos específicos que ya les muestro ahora y la terminación ano. Cuando ustedes leen la terminación ano, les está indicando que están en la presencia de un alcano. Ya cuando sea alqueno será terminación eno y cuando sea alquino será terminación ino. Los alcanos son insolubles en agua. La gran mayoría de los alcanos son combustibles porque generan una gran cantidad de calor. Y el primer alcano que puede formar un isómero es el butano, el C4H10, que en algunos casos también se le llama isobutano porque tiene esa característica de que puede formar isómeros. Los anteriores no forman todavía isómeros entre sí. Y aquí están los prefijos que ustedes sí tienen que conocer sus nombres. Cuando yo tengo un compuesto que tiene un solo carbono, lleva el prefijo met. Met es 1. El que tiene dos carbonos lleva el prefijo et. Et es 2. 3 es prop. 4 es but. Y a partir del 5 ya es más intuitivo porque 5 es pent. 6 es ex. 7 es eps. 7 es oc. 9 es non, de nono. Y 10 es dec. Entonces son los prefijos que sirven de base para nombrarle a los compuestos de química orgánica. Sí, Diego, Profe, sí, entonces sería no nano. no nano, así mismo. Ah, Si son de enlace simple es un nonano. Si es de 8 es un octano, un heptano, un hexano, un pentano o un decano. El de 10 es un decano. Así mismo. Entonces, estos prefijos sí es importante que ustedes los conozcan. Al menos el del 1 al 4 que no son tan intuitivos. A partir del 5 sí ya es más fácil intuir con los prefijos de orden que ya conocen. Algo que es importante conocer también es cuando se forman ramificaciones. Cuando se forman ramificaciones se forman unos radicales. Y estos radicales se unen a la cadena, se van uniendo a la cadena. Y normalmente, ¿qué ocurre cuando se forman estos radicales? Se pierde un átomo de hidrógeno. ¿Por qué se pierde este átomo de hidrógeno? Porque ese espacio del átomo es el espacio que se utiliza para unir el compuesto a la cadena principal. ¿Cuáles son los radicales más utilizados? El de un carbono, que es el metil o metilo, el de dos carbonos, que es el etil, el de tres carbonos, que es el propil, el de cuatro, que es el butil, y incluso a partir de tres carbonos se puede ramificar. Yo puedo tener en cadena lineal o puedo tener, como veo aquí abajo, en cadena ramificada y se llaman isopropil. ¿Por qué isopropil? Porque es el isómero del propil. O lo mismo en el caso del butil. En el caso del butil puedo tener la cadena lineal, que es el butil, o puedo tener el isobutil, que es el isómero del butil, cuando ya forma una cadena ramificada. Entonces, estos radicales son los que se van a ir uniendo a mi cadena principal. Y aquí yo puedo tener una gran infinidad de variaciones. No estudiamos las complejas, pero tratamos de conocer los conceptos de cada uno de estos radicales. Acá vamos a ver un ejemplo. Yo tengo esta cadena. ¿Cómo yo sé cuál es la cadena principal de un hidrocarburo? Y yo tengo que crear. La cantidad- No te escuché, Rey. Tenés que buscar dónde encontrás más carbonos en cualquier dirección. Lo importante es la cantidad de carbonos, no la línea recta. Exactamente. Así mismo como está diciendo Rey. Ustedes tienen que contar, ir buscando diferentes líneas o formaciones de cadenas
donde tienen el mayor número. Fíjense en este ejemplo de arriba. En el ejemplo de arriba, en la línea recta se tiene el mayor número de carbonos. Se tiene 7, un heptano en este caso. Sin embargo, fíjense en el ejemplo de aquí abajo. En este ejemplo de aquí abajo, si yo cuento de esta manera, es donde tengo el mayor número de carbonos, es decir, no es una línea recta. Entonces, para identificar esa cadena, ustedes tienen que ir contando dónde tienen el mayor número de carbonos. Todo lo que queda por fuera, ustedes tienen que ir señalando sugerencias, encierren en círculo, en este caso como muestra el ejemplo en un cuadradito, esos son radicales. ¿Cómo van a numerar su cadena? A partir del carbono en donde se encuentre más cercano un radical, ese va a ser el carbono 1. En este caso, este primer radical que habíamos dicho que se llama metil está más cerca de uno de los extremos, entonces desde ahí empiezo a nombrar mi cadena. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre el carbono 1 va a ser aquel en el cual está más cerca un radical. Sí, Diego, te escucho. Profe, ¿cómo sabes qué dirección tomar? ¿Por qué ese CH3, por ejemplo, no llegó a tomar? Porque yo cuento, si yo cuento aquí, sería 1, 2, 3. Y ahí termina 3, y 3 es muy poco. O puedo irme así, 1, 2, 3, 4, 5. Es poco, con el carbono de abajo. Vos vas contando y cuando encontrás donde tenés mayor número de carbonos, esa va a ser tu cadena principal. Ah, ya entendí. Pe- Pero, profe, pues, opcional nomás, es verdad. Porque en el de abajo, por ejemplo, tenés dos Sí, caminos, donde vas a tener igual, creo. y vos decidís en ese caso cuál querés. Profe, si Ok. vos tomás, sería, o sea, el mismo número, 1, 2, 3, y tomás ese CH2 y CH3 de abajo. 4, 5 no vas a tener, ¿verdad? Exactamente. Por eso ese no es tu Ya principal, porque tienes que entiendo, buscar el ya. mayor número de carbonos. Entonces ustedes van a contar Sí, de diferentes opciones, incluso como el que está aquí abajo, y así van a poder encontrar cuál es su cadena principal. Todo lo que queda por entiendo. fuera de la cadena van a ser radicales o van a ser complementos de la cadena. En este caso, ustedes tienen un radical metil en el carbono 2 y un radical etil en el carbono 4. Entonces, en este que están viendo aquí abajo, también tienen un radical para esta propuesta, tienen un radical etil en el carbono 3 y un radical metil, porque es un solo carbono, en el 4. ¿Qué nombre le damos a estos compuestos? El primero, me olvidé de ponerle nombre, lo siento, pero el primero es 1, siempre va adelante el número del carbono en el cual o al cual va unido su radical. Como ven, en el de arriba va a ser un 2, el nombre del radical, en este caso metil. Después, el siguiente radical vamos a nombrar va a ser un 4 porque está unido al carbono 4, etil porque tiene 2 carbonos y el nombre final que es heptano porque tiene una cadena de 7 carbonos. En el de abajo, conforme a esta propuesta, va a ser un 3 etil porque tengo un radical etil unido al carbono 3, 4 metil porque tengo un metil unido a mi carbono 4 y va a ser hexano porque tengo una cadena de 6 carbonos. Entonces, siempre es importante primero identificar mi cadena principal y luego identificar cuáles son mis diferentes radicales que se unen a mi cadena. Ah, perdón. Profe, Sí, ahí le puse el nombre. Me olvidé de pasar nada más. Sí, les escucho. ¿puedes mostrar así mediante flechas y eso cómo lo que es? El que está unido, no sé qué tal cosa y eso. No Acá pille nada ustedes, de eso. aquí están viendo ustedes. Está en un recuadro rojo
la cadena principal y están en recuadros verdes los diferentes radicales que están unidos a la cadena principal. Lo primero que ustedes van a hacer es numerar su cadena principal en ambos. Aquí también yo numeré del 1 al 6 mi cadena principal. Una vez que ustedes numeraron su cadena principal, tienen que identificar a qué carbono dentro de su cadena principal está unido su radical. Vamos nuevamente al ejemplo de arriba. Este primer radical, que es CH3, está unido a mi carbono 2. ¿Ven? Acá tiene la línea de unión del radical al carbono 2. Esa es una información que ustedes tienen. Profe, Sí, escucho. el que tiene solamente un carbón, como se ve en el CH3, eso se Sí, le llama etil. se le llama Ah, metil. y el otro sería... Metil. El de 2 es etil. Espera que me llame confundida. El de 1 es metil. Y el Y de heptano porque es de 7, ¿verdad? heptano, porque es de 7 tu cadena principal. Exactamente. Ya, Entonces, ya. siempre identifiquen sus radicales y a cuál de los carbonos de su cadena principal están unidos. Ese es un ejercicio que tienen que hacer para poder identificar el nombre de su compuesto. Y siempre se nombra último la cadena principal, conforme al número de carbonos. El de abajo es hexano porque tiene 6 carbonos. Después ya tenemos los alquenos. Fíjense en este caso, es cuando ya tengo dobles enlaces entre dos carbonos de mi cadena. El primero es un eteno o etaneno. Son dos nombres que se le puede dar a el caso de el primer alqueno, que es el que es dos carbonos con enlace doble. Se le puede llamar etaneno o eteno. En el caso de el que tiene 3 carbonos es un propeno. El que tiene 4 carbonos puede tener dos opciones: un doble enlace entre el carbono 1 y 2 o entre el carbono 2 y 3. En el caso que sea entre el 1 y el 2, se llama 1-buteno. Eso me indica que el doble enlace está en el carbono 1. Y en el segundo caso, cuando es entre el carbono 2 y el carbono 3, se llama 2-buteno. Cuando ustedes leen un número enfrente al nombre, como 1-buteno o 2-buteno, me está indicando en qué carbono se ubica mi doble enlace. Entonces, 1-buteno me indica que el doble enlace inicia en el carbono 1 y se une con el carbono 2. Y el 2-buteno me indica de que mi doble enlace inicia en mi carbono 2 y se une con mi carbono 3. Eso tengan en cuenta cuando estamos hablando de alquenos, que son aquellos en los que hay dobles enlaces. En el caso del propeno no se pone 1-propeno porque solamente puede haber enlace entre el 1 y el 2. Ya cuando tiene mayor número de carbonos, sí van a indicar cuál es el número de carbono en el cual inicia el doble enlace. Fíjense, acá vamos a ver algunos ejemplos. Ahí sí, creo que ahí ya le puse todos los nombrecitos para poder ver. Lo mismo que se hizo en el caso anterior, se identifica cuál es la cadena principal. En el caso de arriba, la cadena principal es la que tiene la forma lineal y tengo un solo radical de un carbono metil. Acordémonos, met es 1.
¿cómo le voy a llamar a este compuesto? Le voy a llamar 4-metil. ¿Por qué? Porque el metil está unido a el carbono 4. Y le voy a llamar, ¿por qué le pongo acá 1? Porque tengo que indicar en qué carbono está el doble enlace. Fíjense que aquí está pintado de rojo mi doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Entonces se llama un hepteno. Cuando yo leo 1-hepteno, yo interpreto que tengo un doble enlace en el carbono 1 de una línea de 7 carbonos o de una cadena de 7 carbonos. Por eso el prefijo ep, que me indica 7. Ahora vamos a ver este que es más complicado. Cuento las diferentes opciones que puedo tener. Siempre los dobles enlaces tienen que quedar dentro de la cadena principal. Eso es importante tener en cuenta. Los dobles enlaces quedan dentro de la cadena principal, no pueden quedar fuera. Ubiqué que en este caso es mi cadena principal, una que tiene 8 carbonos. Identifiqué que tengo un doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. Después identifiqué que tengo un radical metil, acá el que está aquí abajo, unido a mi carbono 7. Tengo un radical etil que está unido a mi carbono 6. Y tengo un radical isopropil que está unido a mi carbono 4. Entonces, ya identifiqué mi cadena e identifiqué mis diferentes radicales. Sí, Diego, escucho. ¿Por qué no puedes tomar como una línea recta nomás? Si es lo mismo que irse, bajarse, que ir derecho hacia la izquierda nomás. Podés tomar también, pero estamos justamente viendo la complejidad de crear esta diferente cadena. Hay veces que ocurre Pero eso. si tomas así no vas a tener un etil, ¿verdad? No, 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 no. En este caso, el nombre va a estar dada esta selección de la cadena. Si yo tomo la línea recta, no voy a tener un etil, voy a seguir teniendo este radical que me queda por arriba, mi isopropil, y voy a tener un radical también isopropil que se me va a unir a mi carbono 6. Sí. Por eso que decimos Pro- de que existe una profe, gran profe, variedad de isómeros. Sí, te escucho. ¿y qué pasaría si en 6, en vez de haber H, haya otro isopropil? En el 6 En vez de H, haya otra rama que sea un isopropil. ¿Sí era? y puede ser, y ahí puedo crear otra cadena Y que en me ese va, caso, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser 6 etil isopropil o cómo? va a ser ¿O sería 6 6 etil, 6 6 isopropil, isopropil así? así mismo. Va a ser así mismo. ¿Así? Así. O sea, se repite el 6. Se repite el 6. Siempre se va a indicar el número de carbono al cual se va a unir el radical. Profe, Ok. ¿qué pasa si tenés dos isopropil en el 6 Como 2 isopropil. y que, viste que uno está por el 6 y otro está por el 4, pero que los dos estén por el 6? Por el 6 y va a pasar eso que estaba diciendo Lucas. En vez de el etil, yo puedo tener un isopropil y le voy a llamar. No, ahí ya me va a cambiar la cadena. Ahí me va a cambiar la cadena. Si yo aquí pongo un radical de 3 carbonos, me va a cambiar la cadena. Ya no va a ser lo mismo, porque voy a tener mayor número de carbonos. Si yo cambio el radical y en vez de tener uno de 2 le sumo uno de 3, ya no voy a tener el mismo número de carbonos. Ahí me va a cambiar. Por eso que siempre tenemos que atender cuántos son nuestros números de carbonos.
Porque aquí, como vos estuviste diciendo, ahora yo tomé esta cadena, pero yo puedo tomar también la cadena en línea recta. En ambos casos voy a tener isómeros y van a tener nombres diferentes. Entonces aquí hay que tener en cuenta para cuando yo le voy a nombrar que si yo le nombro así, está correcto. Pero si vos le llamás tomando como cadena principal la que está en línea recta, también es correcto, porque es estar llamándole o dándole nombre al isómero del compuesto. Por eso que siempre es importante hacer esa correcta identificación de cuál es nuestra cadena de carbonos. Aquí lo importante es que conforme a cómo ustedes señalen, le puedan dar el nombre correspondiente a su carbono. Es decir, si ustedes deciden que esta es su cadena de carbonos, como estamos viendo acá, que tiene una línea, perdón, que tiene una cadena de 8, que ustedes le nombren y digan de que en el 6 está un etil, en el 4 está un isopropil, en el 7 está un metil. Y sobre todo, esto que es lo más importante, el 3-octeno. Cuando ustedes tienen o ponen la palabra 3-octeno, están indicando que el doble enlace está en el carbono número 3. Entonces aquí depende mucho de cómo uno señale e indique para poder identificar cuál es el nombre del compuesto. Si vos me decís que en este caso tu cadena principal es la que está en línea recta y que tenés un 4 isopropil, un 6 isopropil y un 3-octeno, también está correcto que vos me escribas eso como nombre de este compuesto, porque es un isómero, es decir, es un compuesto que se forma con el mismo número de carbonos y el mismo número de hidrógenos. Entonces, ese concepto es importante tener en cuenta para identificar la nomenclatura de estos compuestos. No sé si esa parte queda clara. Sí, profe, pero no sé si yo nomás soy o es más fácil el ejercicio cuando intentas hacer la línea para que haya un etil, un metil y un isopropil, que es más fácil Mm, nombrar todas esas cosas que estar agarrando como una línea recta nada más. lo que pasa es que aquí, en este caso, coincide, no más que tanto en línea recta o así, tengo el mismo número de carbonos. Ahí ya va a depender de cómo uno elija para darle el nombre que corresponde. A algunos de repente les es más fácil buscar en línea recta y a otros les es más fácil buscándole una forma ramificada. Pero en ambos casos es correcto, Diego. O sea, así como vos estás planteando, también va a ser correcto hacer la cadena principal en línea recta. Dale, profe. Eso ya depende de cómo cada uno va a ir viendo sus respectivas cadenas. Y luego los alquinos son los que tienen los triples enlaces. El de 2 carbonos se llama etino y también se le llama acetileno. El de 3 carbonos es el propino y lo mismo va a pasar con el que es el carbono 4. Ella puede tener dos opciones. Puedo tener el 1-butino o puedo tener el 2-butino, identificando en dónde se ubica mi triple enlace. Fíjense, acá tenemos también un ejemplo de esto que le encantan a Diego buscar su cadena principal. En este caso, se me forma una cadena de 9 carbonos. Tengo dos ramificaciones, uno es un metil y el otro es un etil. ¿Y cómo le llamo? Y le llamo 6-etil porque tengo el radical unido a mi carbono 6. Un, perdón, aquí está mal. Este no es 3-metil, este es 8-metil, perdón, escribí mal. Y es un 3-nonino. ¿Por qué es 3? Porque en el carbono 3 yo tengo el triple enlace y como tengo 9 carbonos formando mi cadena se llama nonino. Así como habíamos visto en el primer ejemplo el nonano, en este caso es nonino porque hay un triple enlace en la cadena. Acá por favor no le hagan caso a este 3-metil porque este es un error. Tiene que ser un 8-metil, escribí mal.
Profe, Sí, y si por ejemplo yo comienzo a contar desde el 9, ¿estaría bien que diga 2-metil? ¿O estaría malo contar desde el primero, desde el 9? está, bueno, voy a aprovechar lo que dice Gustavo para decirles. Yo voy a numerar mi cadena desde el carbono al cual está más cerca mi triple enlace. Entonces, imaginémonos que estoy numerando así como dice Gustavo. Vamos a ver, a hacer el ejemplo. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 me va a quedar el triple enlace si yo empiezo a contar desde atrás. En cambio, si yo cuento, así como está escrito ahora, 1, 2, 3, el triple enlace está más cerca. Entonces, siempre cuenten de manera que el triple o doble enlace quede más cerca de el carbono que cierra la cadena, o sea, que inicia o que cierra la cadena. Profe, ¿y para los ¿Sí? alcanos? Y van a tener que ir haciendo las pruebas, van a tener que ir contando. Si es 10 con más razón, van a empezar a nombrar así como está nombrado ahora. ¿Pero Ahora, si qué fuese era? 8, ¿Cómo escucho. era? Viste que para los alquinos, el que está más cerca del triple. Para Sí. el anterior del doble y el primario, ¿qué era? Ah, para el alcano. Para el Ujú. alcano el que esté más cerca del radical. El carbono 1 en un alcano donde todos son enlaces simples es el que queda más cerca del radical. Si no tuviese un triple enlace, ¿dónde está más cerca el radical? Ya dijo su No sé compañero. qué, no sé qué es radical. El radical es el que se une a la cadena, es la ramificación de la cadena. El metil y el etil son los radicales de este ejemplo. Mm, Si en este ejemplo no hubiese ese triple enlace, ¿cuál sería no, el carbono 1? el 9. Exactamente, así como dijo Gustavo. El 9 sería el 1 porque él sería el que tiene un radical más cercano que este CH3. Entiendo. Pero como este sí es un alquino porque tiene un triple enlace, lo que tengo que tener en cuenta es el triple enlace para numerar mi cadena de carbonos. Entonces siempre eso es importante tener en cuenta. Para numerar mi cadena de carbonos, lo primero que me voy a fijar es si hay dobles o triples enlaces y después me voy a fijar en los radicales que estoy teniendo. Y estos son los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos que tienen una relación con el benceno, como habíamos hablado, es un hexágono que tiene dobles enlaces de manera intercalada. Muchas veces se lo grafica con esta imagen el hexágono con un círculo en el centro. Si ustedes ven esta imagen, tienen que saber que se está tratando de un benceno y que ocurre en los hidrocarburos aromáticos que se están formando múltiples compuestos siempre asociados a ese anillo bencénico. Esos son los que reciben el nombre de hidrocarburos de carácter aromático. Estos no los vamos a estudiar en su formación, pero es importante que conozcan que un benceno con un radical metil se llama tolueno, el que tiene un cloro se llama clorobenceno, el que tiene un compuesto NO2, una amida, es un nitrobenceno muy explosivo, el que tiene dos bencenos unidos entre sí es un naftaleno, el que tiene tres es un antraceno, el que tiene un grupo COH o un ácido carboxílico es un ácido benzoico, y son compuestos que se forman asociados al benceno. Entonces, ¿qué es importante conocer aquí? Que el hidrocarburo aromático es aquel que se estructura y se forma a partir del benceno. Esos son los hidrocarburos aromáticos. Y ya luego existen algunos grupos funcionales. Esto nada más es para que ustedes vayan conociendo y sepan que existen. No vamos a estudiar con detalle porque esto requeriría varias clases, pero sí ustedes tienen que conocer que existen los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales?
es cuando a esas cadenas de hidrocarburos, además del carbono y el hidrógeno, se le van a adicionar otros elementos o se van a formar otras funciones además de la cadena. Y es así que puedo tener la función halogenuro o haluro, que es cuando a mi cadena de carbono se le agrega un halógeno. Acá les da un ejemplo, un CH3 al que se le une un elemento cloro. ¿Y cómo se llama normalmente? Y llevan el nombre de cloruro o fluoruro de metilo en este caso porque está unido a un radical metil. Puedo tener la función alcohólica. La función alcohólica es cuando se une a una cadena de carbonos esta función OH y al nombre se le agrega la terminación ol, es decir, si era un metano, en lugar de ser CH4 se vuelve CH3OH y es un metanol. Cuando yo identifico o veo OH en una cadena de carbono, eso me indica de que tiene un grupo funcional alcohólico. Los aldehídos, que es tener este grupo funcional CHO y que tiene la terminación al, en este caso como tiene dos carbonos es un etanal. Las cetonas, que tienen unidas a dos carbonos el grupo CO, en este caso es un dimetilcetona. ¿Por qué es un dimetil? Porque el grupo funcional CO, que es el grupo cetona, está unido a dos metil, a dos grupos metil. Luego tengo los ácidos carboxílicos, que es este grupo COOH. En este caso tengo un ácido etanoico. ¿Por qué? Porque está unido a un grupo, perdón, este es metanoicos, porque está unido a un metil. Los éteres, que es cuando tengo dos radicales, dos diferentes, en este caso son iguales, pero pueden ser diferentes, unidos por un enlace de oxígeno. O los ésteres, cuando tengo a dos grupos también unidos por COO. Las aminas, que es cuando tengo NH2, o las amidas, que es cuando tengo CONH2. Entonces, esta es una gran diversidad de grupos funcionales que se pueden ir adhiriendo a mi cadena de carbonos y pueden dar una gran diversidad que se conoce en el mundo de la química orgánica. Entonces, para que ustedes conozcan que existen estos grupos funcionales, que es importante identificar ante qué compuesto yo me encuentro. No se usa tanto en el mundo de la ingeniería compuestos de la naturaleza orgánica. En algunos casos, algunos ácidos podrán conocer, la gran mayoría es de naturaleza inorgánica, pero es importante que ustedes puedan conocer. Pero por sobre todo, identificar sus cadenas de carbono, identificar cuál es su principal cadena, cuántos carbonos forman esa cadena principal, si tienen enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, y también a qué radicales están unidos en esas correspondientes cadenas. Esto era lo que yo les quería presentar el día de hoy como introducción a química orgánica. Como ven, sí es principalmente de carácter o de componente teórico. Identificar la cadena es algo teórico, o sea, no requiere un cálculo matemático, más que nada es un cálculo de visión. Y con esto estamos cerrando nuestro contenido de química del semestre. Si hay alguna consulta, algo que quieran preguntarme, algo que quieran saber, temporalmente les escucho. Cierro mi micrófono y les escucho. Profe, de todas estas tablas que vimos, ¿cuál hay que memorizar? Ninguna hay que memorizar, Lucas. Esto es para que ustedes conozcan. Lo que sí yo requiero, Dios mío, Gustavo, es, lo que yo sí requiero es que ustedes puedan hacer el ejercicio de ver una cadena. Lo que yo les podría presentar es una cadena de hidrocarburos. Esta tabla de grupos funcionales es para que ustedes conozcan. Lo que sí vamos a trabajar es hidrocarburos. Entonces,
que ustedes vean una tabla que puedan, perdón, una cadena que puedan identificar número de carbonos de la cadena principal, que puedan identificar si tienen dobles enlaces, triples o enlaces simples y cuáles son los radicales que están unidos a esa cadena. Eso es lo que a mí sí me interesa que ustedes puedan interpretar. Esta parte del grupo funcional Entonces, conozcan. entonces los nombres, eso de N-propil, isopropil, no hace falta memorizar. Eso tienen que conocer. El nombre de los radicales sí tienen que conocer. No sé si memorizar, con que ustedes sepan que MET es 1, ET es 2, BUT, ET, con eso ustedes ya le van a poder dar nombre a los radicales, pero los radicales sí tienen que conocer su nombre, Lucas. O sea, tienen que conocer que un metil tiene un carbono, que un etil tiene 2 carbonos y que están unidas a una cadena de carbono. Eso sí tienen que saber. O sea, sería poder nombrar la estructura. Es poder nombrar la estructura de un hidrocarburo lonaro, así mismo. Lo que yo no les voy a pedir, por ejemplo, es nombrar un aldehído. Eso sí no les voy a pedir. Todo salió en el examen, profe. O sea, en este examen. En este tercer parcial, ustedes van a tener el componente teórico de introducción a la química orgánica, en el que les voy a preparar para O sea, eso de nombrar la estructura, ¿no? nombrar la estructura, sí. O sea, nombrar la estructura les digo yo a que si ustedes ven una cadena de 6 carbonos, tienen que saber que es un ex. Perdón, puede ser un hexano, un hexeno, un hexino, eso sí tienen que saber nombrar. Y con su respectiva Con ramificación. sus respectivas ramificaciones, si las tuviera. Todo esto, por eso les vuelvo a decir, y dejo luego grabado para los que continúan hasta ahora. Hagan ese test que yo les voy a poner el próximo jueves, ese test que no tiene ningún tipo de puntuación, justamente para probar todo lo que se refiere a realizar un examen que principalmente va a requerir de ustedes el componente conceptual. Entonces, yo sé que varios ya no van a ir al tercer parcial virtual que tiene esta parte del contenido, pero el que es la evaluación de carácter parcial número 4, la que debía ser presencial y no sabemos aún cómo va a ser, es globalizadora. Entonces van a entrar estos últimos contenidos. Por eso que quiero que hagan esa evaluación formativa del próximo jueves para que puedan enfrentarse y puedan conocer cuál es o cómo se presenta una evaluación donde se requiere principalmente un contenido de carácter conceptual teórico. ¿Alguna otra consulta? Voy a detener aquí la grabación para que no se